Primero le agradezco mucho por su tiempo, por permitirnos discutir un poco los datos que el proyecto Rodillo está transmitiendo y está publicando. Queremos primero, si me permite, explicar qué es el proyecto Rodillo, cómo nace, quiénes lo integran y cómo es que juntan esa información para transmitirla por el tema de la pandemia. Claro, seguro. Bueno, gracias también por la invitación. Y el Proyecto Rodillo, lo que hacemos, como tú dices, nuestra misión es aplanar la curva en Latinoamérica del coronavirus y específicamente a través de el uso de la data y todas las estadísticas que existen, ¿no? Entonces, o sea, nosotros tenemos una agencia de digital marketing y un equipo, y además hemos tenido emprendimientos estadísticos, ¿no? Rodillo como tal es una organización sin fines de lucro que la creamos al ver el coronavirus entrando en Latinoamérica y en Estados Unidos, por ejemplo, tienes a las mejores universidades y hay medios con muchos recursos destinados a esta extracción, limpieza, análisis, interpretación, etcétera, de la data para tomar mejores decisiones. Pero en Latinoamérica las universidades tienen menos recursos, los medios también son más pequeños y sobre todo cuando los países en general, mientras más pequeños son, más difícil es, ¿no? En general. Entonces este fue el vacío que sentimos la responsabilidad de cubrir por el equipo que teníamos y la experiencia que teníamos tanto en emprendimientos estadísticos como en periodismo. Y decidimos arrancar el proyecto en abril cuando vimos que ya los casos estaban subiendo y que no existía ese ente que se encargara de ponérsela fácil, tanto a los medios, como a la gente, como a los mismos gobiernos, de saber realmente qué estaba pasando, ¿no? Porque no puedes tampoco encerrar a todo el continente todo el año, sin necesidad. O sea, tiene un costo económico altísimo y eventualmente también un costo social. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es usar la data para tomar mejores decisiones a nivel de región en Latinoamérica. El equipo que tenemos conformado, bueno, justamente estamos en varios países de Latinoamérica, porque la agencia que tenemos de marketing venimos de ahí, ¿no? Entonces tenemos gente, yo estoy entre Miami y Ciudad de México, estoy ahorita en Ciudad de México, pero tenemos un equipo también en Colombia, en Venezuela, en Chile, y también en Estados Unidos, como digo, en Miami y en Chicago, que han participado en distintas áreas, en el área de investigación, en el área de análisis estadístico y ahora sobre todo que es importante en el área ya de comunicaciones, como este tipo de contactos con medios y periódicos, porque esas son las plataformas justamente las que queremos que aprovechen todo el trabajo que hemos venido haciendo. Carlos, en los apuntes que estábamos intercambiando y en los datos que he visto de la métrica que han sacado ustedes de Bolivia, menciona que existe una mejora notable de la situación en el último mes en el país. Los datos aquí en Bolivia parecen que no reflejan eso. ¿De dónde sacan esta información? ¿Dónde se ve esta mejora en relación a lo que han sido los meses previos de la pandemia en Bolivia? Ujú. Sí, fíjate, bueno, la verdad es que bueno, los datos obviamente nunca van a ser exactos, pero sí direccionalmente nos ayudan a entender la situación en la que estamos, ¿no? Además y ahorita justamente que hablas de la limitación de los datos, cuando usas no solamente los casos, pero además las muertes, eh, puedes tener una idea de, bueno, que, ok, cuando este país está reportando esta cantidad de datos, qué tan confiable es, ¿no? Justamente Bolivia, el caso de Bolivia es uno de los casos con el porcentaje de muertes más altos del continente. Está México de primero y está Bolivia, Ecuador ahí, vamos a decir en el top 3 cuatro, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que Bolivia efectivamente no ha hecho tantas pruebas como el resto de los países y por lo tanto hay más casos reales de los que están siendo reportados, ¿no? Pero, como digo, usando estos dos, porque claro, en Latinoamérica es muy difícil ya contabilizar y confiar en datos como hospitalizaciones, incluso pruebas realizadas, se complica un poco más capacidad hospitalaria, es más complicado, ¿no? Pero, oye, hacerle un buen seguimiento a los casos y a las muertes, y mientras los periodistas hagan un buen trabajo ya a nivel de cada ciudad, incluso a nivel de cada hospital, de exigir a los gobiernos y a los hospitales que constantemente estén publicando lo que está pasando y hacer estas comparaciones, oye, es definitivamente muy valioso para, como digo, saber en dónde se está parado. En el caso de Bolivia, que mencionaba que ha habido una mejora notable, bueno, justamente depende cómo lo veas, en realidad, ¿no? O sea, depende cómo definas que la situación esté bien o mal. Si defines la situación, cuántas personas están muriendo hoy en día, está en una situación muy grave Bolivia porque es el momento en donde
las muertes están en su mayor nivel, ¿no? Pero ahí también depende de cómo se interprete, porque las muertes que ocurren hoy son el reflejo de las decisiones de políticas públicas y de comportamiento que se tomaron hace un mes, ¿no? Porque tú te contagias hace un mes, cuando estabas bien sea, no sé, en la calle, en un restaurante o donde sea que te hayas contagiado, te tardas unos 5 días en que te den síntomas, te tardas otras, hasta que estés grave, te tardas otros días más. Después, en el caso de que te hospitalicen, te van a hospitalizar a lo mejor por entre 5 días y 10 días, dependiendo de la gravedad del caso, ya estamos hablando de 2 o 3 semanas. Y después, para que los datos se reporten, pueden pasar hasta 1 o 2 semanas más, o incluso más en ciertos países, en ciertas regiones. Entonces, las muertes reportadas hoy, que está sacando el Ministerio de Salud, que salen en los reportes diarios, son personas que se contagiaron hace alrededor de un mes, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero en ese mes, de ese mes hacia acá, sí se ha visto una bajada de casos y sí se ha visto lo que llamamos, o sea, lo que se está llamando tasa de infección menor a 1. Una tasa de infección es simplemente, en promedio, las personas que se contagian de coronavirus, a cuántas personas le transmiten el virus o contagian. Obviamente, si la tasa es menor a 1, poco a poco el virus va bajando. Si es cercana a 0, el virus en 5 días se acaba. Obviamente nadie alcanza una tasa de 0, es casi imposible. Pero ya tener una tasa de 0.8, 0.7 indica que la cosa va hacia la dirección que todos queremos, que es obviamente ya el eventual cese de casos y luego de muertes, ¿no? Entonces a eso me refiero. Estamos hablando que los casos en Bolivia, y tengo aquí las datas a la mano, un promedio de casos diarios entre 1000 y, o sea, sí, alcanzaron los 1500 casos hace alrededor de, bueno, a finales de julio, y ahorita están menor a los 1000 a nivel de país, ¿no? Que ojo, también es engañoso cuando uno habla a nivel de país, cuando uno dice la cosa en Bolivia está mejor. En algunas regiones sí está, en general está mejor, pero eso no ayuda mucho a tomar decisiones. O sea, no es lo mismo ese mensaje para el que vive, por ejemplo, en La Paz o en Santa Cruz o en otras regiones, que a pesar de ser más pequeñas, el número, vamos a decir, per cápita por cada 100.000 habitantes es mucho más alto, ¿no? Entonces, en las últimas semanas, la situación en La Paz ha estado más grave. Al principio era Santa Cruz donde se sabía que era la región más afectada. Y Santa Cruz, como si se controló relativamente, no totalmente, pero mejoró un poco. Hace ya 3 semanas empezó a bajar y ahorita La Paz es la que está teniendo la mayoría de los casos, ¿no? Entonces ahorita hay que tener cuidado con La Paz, y por eso digo, uno de los mensajes de nosotros como proyecto, como institución, es que la data se analice a nivel de región y que se contabilice a nivel de región y que se esté pendiente de eso a nivel de región y que los medios entiendan la importancia de hacer esto, porque a veces dicen, no, Bolivia llegó a no sé cuántos miles de casos, 100.000 casos, lo que sea, y la gente que quizás vive en una región donde la cosa no esté grave, va a entrar en pánico. Entonces, oye, es importante que los medios sean los primeros que hablen, empiecen a hablar de qué regiones están más graves que otras, y como digo ahí, bueno, sí, definitivamente en número de casos y también en casos por cada 100.000 habitantes, La Paz y Santa Cruz han sido los que generalmente han estado más graves, pero últimamente, por ejemplo, vemos una diferencia de casos que se tiene disponible porque hay como un vacío en las fuentes de data que se tienen, pero regiones como, por ejemplo, Cochabamba ha aumentado, la última vez que se tuvo data ya de fuentes oficiales, aumentó había aumentado 100% los casos en 2 semanas. Y bueno, no vamos a entrar tampoco en detalles en todos los porcentajes de todas las regiones, ¿no? Pero lo que quiero decir, y esa data la pueden revisar justamente en la página en rodillo.org, pero digo que hay que estar pendiente a este nivel, pues. La tasa de muertes que ustedes están analizando, queremos explicarle a la gente, porque la gente está viendo los datos como acumulados. Estaba yo revisando la data de Rodillo y ustedes están tomando los parámetros de muertes por cada 100.000 habitantes. Bolivia es en esa tasa en la que está ocupando un nivel alto porque, según no estoy mal, Bolivia está en un 4%, que es sobre la media de varios países del mundo, o tal vez la media mundial. ¿Eso nos puedes explicar, por favor? Sí, efectivamente, bueno, el porcentaje de muertes, vamos a decir, la división facilita de las muertes dividida entre los casos, ¿no? Entonces ya de por sí, al ser un porcentaje, habla a nivel de cada 100.000 habitantes, o sea, no como porcentaje de muerte total de la población, pero sí a nivel de región, al ver el porcentaje de muertes ya da una buena idea de la diferencia. Y justamente
como digo, el porcentaje de muertes es particularmente importante en Latinoamérica porque primero refleja eso, ¿no? ¿Cuál país de verdad está más grave o tiene más dificultades en hacer una buena cantidad de pruebas? Que como sabemos es importante, mientras más pruebas se realicen, más casos se detectan, más fácil es aislar a la gente y más información se tiene, y obviamente mientras más información mejor controlar lo que está sucediendo. Entonces, obviamente mientras más pruebas se hacen mejor. Pero no todos los países han demostrado tener esa capacidad de hacerle pruebas a todo el mundo. Entonces, justamente, yo tengo aquí el ranking abierto. Si yo ordeno los países de Latinoamérica por porcentaje de muerte, vemos como México, por ejemplo, 11% de muerte. De cada 10 casos, básicamente de cada 10 casos que se detecta, uno se muere. Es un porcentaje muy alto porque, como digo, en general en el mundo, desde que empezó la situación, está alrededor del 3%. Y los países que hacen mejores pruebas, que hacen más pruebas, vamos a decir per cápita, lo pueden lograr bajar hasta incluso 1%, 1.5%. Obviamente también hay factores adicionales que afectan a esto, como la edad de la población. Sabemos que mientras más vieja es la población o más vieja es la persona que se infecta, más probable es que se muera. Pero bueno, eso, en realidad, cuando hablamos de Latinoamérica, el factor principal que afecta al porcentaje de muerte es la capacidad que tenga el país de hacer pruebas. Entonces, como digo, está México con 11% y ya después está Ecuador con 6% y Bolivia con 4.5%. Son los tres más altos en Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que manejó muy bien la situación, 3%. Chile, vamos a decir que la situación se complicó, pero incluso el porcentaje de muertes está en 3%, es decir, hizo un esfuerzo válido en cuanto a realización de pruebas. Y la mayoría de los países están alrededor del 3, 4%, como digo, Bolivia está a 4.5%, o sea, sí está hacia el lado alto, ¿no? Como digo, es el tercer país con el mayor porcentaje. Y también, como digo, cuando lo ves a nivel de región, también se ve como mientras más remota y más pequeña es la ciudad, mayor es la dificultad para realizar pruebas. O eso también puede ser una indicación, puede ser un indicador de que la capacidad hospitalaria es más precaria en ciudades pequeñas. O sea, estamos hablando ahí, si me voy a la data de Bolivia como tal, vemos como el porcentaje de muertes, el menor porcentaje de muertes está en La Paz, que es 2%, que es donde, junto con Santa Cruz, las ciudades más grandes, mientras que vamos, por ejemplo, a Potosí, o a Pando, o a Chuquisaca, o a Cochabamba, y está ya en 7, 8, 9%. Entonces, como digo, es más delicado, y eso es lo que te comentaba, o sea, un porcentaje del 9% y más de 200 casos en las últimas semanas, o en las últimas semanas que se tuvo data actualizada a través de esta fuente. Oye, es un problema importante, es decir, a pesar de que los casos totales sean 1.000, 2.000, 3.000 casos en algunas regiones de Bolivia, hay que ver también el factor poblacional y el porcentaje de muertes, porque no se puede declarar victoria solamente porque los casos sean bajos. Hay que ver estos otros factores, como estamos hablando, justamente por las limitaciones de la data, etc. Entonces, esta es la información que estamos tratando justamente de comunicar. Ahora, hay un apunte interesante. Tú nos mencionas que el hecho de que las muertes siguen en un nivel alto no significa que la situación en general no haya mejorado en relación al riesgo de contagio. A la gente le cuesta mucho entender esto. ¿Por qué se traduciría esta variable? Bueno, sí, o sea, hablando un poquito más, el riesgo de contagio, digamos, y es otra razón por la cual también nosotros damos los números por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y la información que le queremos dar a la gente es, oye, si yo vivo, por ejemplo, un caso muy fácil, no muy fácil, un buen ejemplo es lo que está pasando en Chile y en Argentina, donde la mayoría de los casos están centralizados. El 80-90% de los casos están en las capitales, están en Buenos Aires y están en Santiago de Chile. Eso no es lo que está pasando en básicamente el resto de Latinoamérica. Incluso Bolivia, cuando vemos los números, como digo, no como casos totales, pero bueno, además, porque sí hay miles de casos en varias zonas, pero por cada 100.000 habitantes hay más de 100 o 200 casos en las últimas 2 semanas. Porque obviamente, si casos totales, eso no te dice nada, porque a lo mejor ya la situación se controló hace un mes y medio, pero en las últimas 2 semanas sí. Entonces, en estos países, los casos están regados por todo el país. Pero volviendo a tu pregunta, en el caso de Argentina o Chile, si yo vivo en una región remota, obviamente tengo que estar más tranquilo y, ok, Argentina es muy mal, pero mi riesgo de salir y de contagiarme es muy bajo. Si yo vivo, por ejemplo, en Rosario, que es una región donde la cuestión ha estado mucho más controlada que en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese riesgo de contagio depende de la zona donde tú vivas, obviamente, de la región. Y la gente tiene que conocer la data por eso a nivel de esa región. Ahora, cuando hablamos
volviendo a la pregunta de las muertes, claro, o sea, la gente que se está muriendo hoy, obviamente, lamentablemente, están los hospitales en algunas zonas colapsadas y hay muchas muertes y obviamente son los días más duros para los familiares de esas personas y bueno, obviamente para las personas que están enfermas, ¿no? Pero en cuanto a salir a la calle a hacer actividades necesarias y relativamente seguras, la gente puede sentir con data, con ciencia, que es menos probable que se contagien. Porque, como digo, la gente que está, o sea, la tasa de infección actual y los casos actuales son más bajos que cuando se contagiaron todas las personas que están ahorita en el hospital. Ojo, eso no quiere decir que siempre la situación esté mejor. Hay veces que también es al revés, ¿no? O sea, las muertes no han empezado y los casos están altísimos. Y hay que tener más cuidado todavía, porque entonces la gente también usa eso al revés. La gente dice, bueno, pero no se está muriendo nadie. No se está muriendo nadie, no, se van a morir eventualmente. Mira el porcentaje de muertes. Simplemente que las muertes tardan 2, 3, 4 semanas en reportarse luego de que los contagios ocurren, ¿no? Entonces, es hacia los dos lados que hay que ver la data con mucho cuidado, pues. Carlos, estaba revisando la data de Bolivia. Ustedes hablan de la referencia del número de casos acumulados versus el número de casos reportados diariamente. Y si esta última curva no excede los últimos datos, eso significaría de alguna forma, y tú me corriges, que Bolivia estaría llegando al pico alto y tal vez a la conocida meseta o a la parte plana de la curva y debería tender a bajar. ¿Es esa la situación actual en Bolivia? Sí, correcto. Por dos razones. Primero, bueno, como digo, la curva de casos sí se ve que está bajando. Y también igual de importante es que la tasa de infección es menor a 1, ¿no? Entonces, porque, claro, si cada persona contagia 5 y ya luego empieza a contagiar un poco menos, a lo mejor la curva está bajando, pero todavía estamos subiendo, ¿no? Pero cuando la tasa de infección ya está menor a 1, está ya hacia abajo. Entonces, claro, esto puede cambiar y esto no es para confiarse y yo no estoy diciendo que la situación en Bolivia está controlada. De hecho, cuando tú ves cómo estamos, la etiqueta que le estamos poniendo es que la situación en Bolivia es grave. Es decir, tenemos 4 colores, rojo, anaranjado, amarillo y verde, están anaranjados. Y cuando te vas a ciertas regiones está en rojo en Cochabamba, en Beni, en Tarija, en Oruro, en Chuquisaca, en Pando y Potosí. Entonces, depende de cómo se lea. O sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se dice. Yo no quiero que de esta entrevista salga un medio y decir la situación está controlada en Bolivia porque la curva está bajando. No es ese el mensaje. Pero lo que sí es cierto es que la curva a nivel de país está bajando y que en promedio, en muchas zonas, la cuestión ha mejorado. Sobre todo en Santa Cruz, la cuestión ya justamente cambió de rojo a anaranjado. No hay que declarar victoria, hay que estar muy pendiente, pero bueno, oye, la gente también tiene que saber que también para que vean que sus esfuerzos de encierro están funcionando, porque es un paso en la dirección correcta y se ve la luz hacia el final del túnel, y eso también es importante que la gente lo sepa, porque una cuestión es crear conciencia y que la gente entienda la gravedad, pero también hay que hablarle claro también a la gente de decir, oye, están funcionando las cosas, vamos a seguir con cuidado, que vamos por el camino correcto, como digo, si eso es lo que está pasando a nivel de cada región. Ahora, hay un punto interesante y esto es tal vez un indicador que no muchas plataformas han medido, el tema de la cuarentena. ¿Ustedes han podido medir qué tanto se ha cumplido la cuarentena, no solo en Bolivia, sino en todos los países? ¿Cómo han podido medir esto y qué datos tiene Bolivia? Sí, fíjate, esto es uno a mí me parece de los vamos a decir, sí, lo que nos ha dicho la data, una de las cosas más interesantes sobre el comportamiento humano sobre todo, ¿no? Google y Apple, con la data de sus celulares, de los Androids y de los iPhones, obviamente, ellos obviamente tienen esa data de qué tanto se mueve la gente, ¿no? Y donde está un celular la mayoría del tiempo, esa es tu casa. Y después si te alejas de ese punto, pues, y obviamente tienen data de movilidad de hace mucho tiempo. Entonces ellos han hecho esa data pública para que organizaciones como la nuestra y alrededor del mundo la gente que está haciendo el seguimiento a esto, oye, pueda entender cómo la falta de movilidad afecta a los contagios, obviamente inversamente, ¿no? Y lo que ha pasado en Latinoamérica, a diferencia, bueno, en Estados Unidos también, a diferencia en Europa y Asia, que fue donde pegó primero el coronavirus, cuando el coronavirus pegó en Europa y en Asia, la gente se enteró y entró en pánico ya cuando el virus estaba en una alza súper agresiva en todos los países, ¿no? Y ahí es que se empezaron a hacer esfuerzos de cuarentena, etc. Claro, un mundo globalizado,
este lado del mundo se enteró de la gravedad de la situación y la gente entró en pánico en mediados de marzo, finales de marzo, ¿no? Cuando en ese momento habían, en la mayoría incluso de las grandes ciudades y las más afectadas después, 5 casos por cada 100.000 habitantes, era como poco el riesgo real, ¿no? Y lo que nosotros siempre, la analogía que nosotros usamos para llevarla al deporte es que se trató, o sea, la gente trató, o el fenómeno se trató como una carrera de 100 metros planos en vez de como un maratón. Y la gente se agotó muy rápido, se quedó en un encierro estricto, hermético, por 2, 3 semanas, un mes y medio, cuando el virus todavía no estaba tan grave en esos países, ¿no? Y después se cansó, salió, y ahí fue cuando se empezaron generalmente a disparar los casos, y ya es como que en ese momento ya ha sido muy tarde, es muy difícil ya para los gobiernos, entonces llevar otra vez a la gente a encerrarse ha sido un poco más difícil controlar la movilidad de la gente. Entonces fue un poco más, cuando hablo de esta movilidad, bueno, lo que hace Google y Apple es que comparan el comportamiento promedio antes de marzo, lo consideran la base, y depende de qué tanto te muevas, dice, bueno, reduciste tu movilidad en un 20%, 50%, 80%, etcétera, ¿no? Los países que se han visto más afectados, Italia, España en su momento, y sobre todo a nivel de ciudades afectadas, la movilidad se ha bajado en un 90%. Y efectivamente, eso se ha traducido en las ciudades que han podido hacer eso, se traduce en que la mayoría de los casos, en un 75% de los casos diarios, bajan en cuestión de máximo un mes. O sea, sí se ve el efecto de eso, ¿no? Entonces, eso, Latinoamérica llegó a esos niveles de encierro de 80%, pero cuando el virus no estaba aquí. Entonces ya después de 5 o 10 casos en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes, que es cuando yo digo que el riesgo es bastante bajo, ya a 200 casos, 300 casos. Hay regiones que han llegado a más de 1.000 casos en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes, que es un número súper alto, ¿no? Y ahí la gente estaba en algunas regiones en menos 30% de movilidad, o sea, tranquila, pues. Entonces ahí se ve como ese comportamiento humano, y cómo al principio reaccionamos más hacia el pánico mundial, y después como que la gente le perdió el miedo, a pesar de que la data te está diciendo, no, ahorita hay muchísimo más riesgo que cuando sí te estabas encerrado. Pero bueno, la gente está ya un poco más cansada, y es donde es más importante todavía para los medios y para los gobiernos apretar, pero también apretar donde se tiene que apretar, en las regiones donde verdaderamente la cosa es grave, porque obviamente, como hablamos, el costo político, político es lo de menos, el costo económico, el costo social, no puedes tampoco agotar a la gente en regiones donde no sea necesario, pues. En Bolivia, ¿cómo se ha cumplido la cuarentena? ¿Ha habido un cumplimiento efectivo? Porque lo que estaba leyendo en datos es que en países hay países que han superado el 50, el 80, que es un cumplimiento de la cuarentena aceptable. ¿Cómo están los datos en Bolivia? Fíjate, bueno, vamos a rapidito a nivel de países, y actualmente la tendencia a lo largo de Latinoamérica, eso que te estoy explicando, que la gente se encerró al principio por pánico y luego salió a pesar de que haya más casos. Eso ocurrió no solamente en Bolivia, eso ocurrió en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos también, ¿no? Pero vamos a hablar, yo creo que lo más, vamos a decir, productivo, constructivo, es hablar de la movilidad hoy en día. Panamá, Argentina son los países que están más encerrados, están por debajo porque es un número negativo en reducciones. Panamá está en menos 55%, Argentina está en menos 52%, Bolivia está de quinto, en general como país en menos 39%. Y si lo vemos a nivel de región, hay regiones como Pando y Beni que están en menos 15% y menos 13%, lo cual es básicamente un comportamiento normal, ¿no? A pesar de que en los últimos días se tuvo data a nivel de esas regiones, había más de 100 y más de 200 casos respectivamente en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es lo que digo, que eso tiene que ser una alerta para los gobiernos y los medios de esas regiones, y los medios a nivel de país también, pero enfocados las noticias ahí, para que, chévere, hay solamente 2.000 casos y 6.000 casos totales, en comparación a La Paz, donde ya llegaron a 30.000. O igual Santa Cruz, que creo que ya está en 40.000, casi 40.000, en el último reporte que salió. No significa que el riesgo de la persona que vive en esa región es menor, sino al revés, ¿no? Entonces por eso digo, como digo, dependiendo de la zona, aunque la gran mayoría, como digo, de Bolivia está entre menos 40 a 50%, pero más allá de eso es verlo a nivel de región según qué tantos casos haya. Y lo contrario también es verdad. Si los casos en las últimas semanas por cada 100.000 habitantes son bajos, también el gobierno en esa región dice, mira,
estamos bien, vamos a reanudar, vamos a empezar a ir escalando la reapertura, pues, pero como te digo, igual de importante es saber cuándo encerrarse y saber cuándo ya es lógico empezar a volver a la normalidad, pues. En base a estos datos, entonces, ustedes tal vez sugieren a estas regiones en Bolivia donde está en grave la situación según su data, evitar un poco el desconfinamiento que ha iniciado en septiembre, porque es una medida nacional, pero que se administra de manera regional. Tal vez en estas regiones hay que tomar un poco más de cuidado que en las otras, donde la situación aparentemente estaría mejorando en los siguientes días. Claro, totalmente, como digo, son esas, y por eso nosotros usamos cuando le damos y justamente le tratamos de poner fácil las cosas a los medios, a los gobiernos y a la gente para entender. Si tú te metes en rodillo.org, en cada región vas a ver tu color, rojo, anaranjado, amarillo y verde, ¿no? Porque eso nos estamos tomando en cuenta estos factores, no solamente los casos, las muertes, el porcentaje de muertes, y también estamos diciendo que tanto o tampoco está reduciendo la movilidad de la gente como para dar esas recomendaciones a nivel de región. Entonces ahí la idea es eso, la idea es que visiten mucho la data, la compartan, etcétera, para eso, para generar ese debate inteligente, que al final es lo más importante para poner presión a los gobiernos y para que la gente misma entienda, porque a veces la gente... hay tanta desinformación, los gobiernos muchas veces se aprovechan también. Al principio decían que la situación estaba bien, que no pasaba nada, sobre todo ciertos gobiernos, no todos, pero ciertos gobiernos. Y por el otro lado, algunos medios también, los titulares sobre todo, lo enfocaban en llegamos a 1 millón, llegamos a 100.000, el coronavirus, Latinoamérica es el epicentro del coronavirus, y esos titulares así no le ayudan a la gente a tomar las mejores decisiones necesariamente. Mucha gente entra en pánico al ver ese tipo de titulares, ¿no? Entonces justamente por eso tratamos ese sistema de colores para saber a ciencia cierta a día de hoy qué es lo que está pasando. Lo otro importante es, como digo, la data es tan buena, o sea, vamos a decir, estas recomendaciones son tan buenas, como tú lo mencionaste al principio, como la data sea confiable, ¿no? Entonces, hay regiones donde sí hay varios días que no se reporta la data, ahí ya entra la labor del periodismo en, como dije hace un rato, presionar a los hospitales, a los gobiernos, de no solamente que la publiquen, sino muchas veces que hagan el esfuerzo de recolectarla, ¿no? Que ahí también hay muchas veces no es que los gobiernos no es que no quieran publicar, es que no se planifican y no le dan urgencia e importancia a la medición y al registro de los casos, de las hospitalizaciones y de las muertes que están ocurriendo, pues. Carlos, ya para terminar, ¿pueden ustedes hacer una proyección de lo que podría pasar en Bolivia en las siguientes semanas si es que se mantiene este comportamiento y si estos números van a mantenerse en el caso de que, por ejemplo, Bolivia, en la realidad, la capacidad de hacer pruebas realmente no ha mejorado, no ha superado sus índices? Entonces, ¿cuál tal vez sería la proyección en las siguientes semanas, tomando en cuenta esto de las pruebas y tal vez el comportamiento de la gente para no volver a una curva alta, tal vez para llegar al descenso que se espera, ¿no? Sí, fíjate, las predicciones te la voy a hacer de la manera más, vamos a decir, responsable posible. Lo primero que tengo que decir es, si estás jugando un partido de fútbol y estás en el medio tiempo y estás ganando 1-0, bueno, la predicción es que vas a ganar 1-0, pero si usas eso y te confías, te meten 3 goles y perdiste el partido. Entonces, como que hay que tener cuidado en cómo se ve la predicción. Lo que sí te puedo decir es, si el comportamiento de cuarentena se sigue dando de esta forma, es decir, si no se abre todo y se reabre todo de un día para otro, y los casos, obviamente, lo que causaría obviamente otra alza en casos, o sea, si se tiene cuidado en cómo se hace la reapertura y sobre todo, y si se hace y se comunica bien a nivel de región, mira, o sea, todo indica que, de aquí de uno entre 2 meses, la cuestión ya debería estar en una situación donde es muy factible empezar a volver a la normalidad. Claro, normalidad también es relativo, porque incluso cuando hay ya 10, 20, 30 casos, entonces ya hay debate si los se abren los colegios o no, porque los niños son asintomáticos y transmiten la cosa. Entonces, pero bueno, yo creo que ya incluso llegar a tener ese debate, y al tener ya menos de 50 casos en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes, es como ya universalmente, incluso la Organización Mundial de la Salud, incluso los médicos y la comunidad de médicos y científicos dicen, oye, ya cuando estás por debajo de 50 es como que, ya te puedes sentar a discutir esta reapertura, mientras que ahorita hay gobiernos donde la cuestión pasa de 600 a 500 y ya dicen, no, mejoró la situación, vamos a empezar a ir a los colegios. Eso es justamente lo que permite. Entonces, bueno, como te digo, teniendo
estas conversaciones de manera inteligente, sin aprovecharse de que la gente no conozca la data a este nivel. Como digo, si se sigue cumpliendo la cuarentena o se mejora todavía un poco ya a nivel de región, oye, la verdad es que dentro de un mes deberían poder estar teniendo estas conversaciones ya de reapertura a ya un nivel más normal, ¿no? No solamente porque, bueno, ya no vamos a cerrar todos los días, sino 5 días, sino que incluso ya los trabajos más lógicos que se pueda o que se necesite ya ser en persona que sea, empezar a tener la discusión de los colegios, que ha sido una discusión súper polémica y la verdad es muy difícil de saber si es cierto, pero bueno, por lo menos ya tener esas conversaciones indica un avance importante, como digo. Las curvas y la tasa de infección actual indica que se va hacia allá y que a lo largo de como en un mes se pudiera llegar ahí, pues si esta tendencia continúa. Carlos, un apunte más. En Bolivia los datos que están transmitidos por el Ministerio de Salud de manera oficial cada día son datos que acumulan, por ejemplo, reportes de muertes, casos recuperados y casos reportados por día, pero de varios días. En este momento nuestros laboratorios hacen el trabajo y reportan estos datos de lo que se ha registrado en 3, 4, 5, hasta más días. ¿Este tipo de registro puede afectar la data que ustedes están publicando o no hay mucha diferencia? ¿O es lo que pasa en Latinoamérica en general? Sí, definitivamente lo que pasa en Latinoamérica, sí, no es perfecto, pero no afecta tanto porque justamente nosotros tomando en cuenta esa volatilidad y esa acumulación y esa limitación con la data, nosotros no es que usamos casos diarios y bueno, ayer se reportaron 100, hoy se reportaron 0, obviamente nunca va a haber 0, ¿no? Simplemente que no se reportaron casos. Nosotros usamos el promedio de los últimos 7 días o el promedio de los últimos 14 días como para que como se le dice estadísticamente, suavizar esa volatilidad y tener una mejor idea. Pues entonces, mientras no haya periodos largos sin reportar data, eso sí es lo que afecta. O sea, ahora, si se reportan datos cada 2, 3 días y hay un pico porque se sabe que se acumularon casos de 3 días en un día, oye, mientras uno sepa cómo interpretar eso, no hay problema. Ahora, si lleva 1, 2 semanas, 3 semanas que no hay data a nivel de región, ahí empieza a ser mucho más grave la situación de analizar y de tomar decisiones. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por aclararnos la data que ustedes están publicando y la vamos a tomar en cuenta justamente para entender cómo se mueve la pandemia no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Parece que todo va de manera homogénea, ¿no? La situación en la región es bien parecida en todo lado. Muchas gracias y un gusto. No, igualmente, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a la orden cualquier cosa, y ya saben que todos estos análisis están disponibles en rodillo.org. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Chao.